Llevamos meses haciéndonos la pregunta incorrecta. Y es que la pregunta no es si la tecnología o la inteligencia artificial nos viene a reemplazar. Y es que es algo que he escuchado una y otra vez en diferentes contextos. Y entiendo por qué. Porque de pronto aparece una tecnología que puede escribir en segundos o puede hacer en segundos algo que antes nos tomaba horas o muchísimo tiempo. Es capaz de diseñar, de crear correos, de crear apps, de crear landing page, de organizar datos, de traducir, de resumir, de crear imágenes, un montón de cosas. Y entonces empezamos a ver la pantalla con una mezcla de fascinación, de miedo e incluso rechazo. Pero, y entonces, ¿por qué si una máquina puede hacer lo que yo hago, entonces, ¿qué queda de mí? Porque creo que la verdadera pregunta no es si me va a reemplazar la inteligencia artificial. Creo que la tecnología nos está devolviendo, nos está poniendo una pregunta mucho más incómoda enfrente que tenemos mucho tiempo evitando. Y esa pregunta es, si una máquina puede hacer en 3 segundos lo que a mí me tomaba horas o incluso 8 horas, ¿qué parte de lo que hacía realmente era mío? Y sé que esa pregunta puede incomodar o puede hacerte cuestionar, porque quizá durante años construimos nuestra identidad alrededor de aquello que éramos capaces de producir. O sea, tú te presentabas, yo soy buena escribiendo, yo soy buena diseñando, yo soy buena organizando, yo soy buena haciendo presentaciones, yo soy buena creando estrategias, yo soy buena resolviendo problemas, pero ¿qué ocurre cuando una herramienta empieza a ser una parte de eso más rápido que tú? ¿Qué pasa? Que cuando aquello que te hace sentir indispensable deja de ser exclusivo. Ahí aparece algo que creo que estamos viviendo como una sociedad, una especie de crisis de identidad, porque durante mucho tiempo confundimos nuestro valor como seres humanos, nuestra capacidad de ejecutar tareas. O sea, lo definimos nuestro valor por lo que hacemos. Nos enseñaron que ser valioso es ser productivo, que mientras más cosas podíamos hacer, más importantes somos, que tardar 8 horas en resolver algo demostraba esfuerzo, que estar ocupada era una señal de éxito, que saber hacer todo te hacía indispensable. Y ahora llega la inteligencia artificial y hace una parte de todas esas cosas en 3 segundos. Y entonces nos asustamos. Pero quizás no porque la máquina nos esté quitando nuestro valor, quizá porque está dejando al descubierto una pregunta que nunca nos habíamos hecho. ¿Quién soy yo cuando dejo de estar ocupada haciendo? Ujú. Porque tal vez el problema nunca fue que tuvieras que dedicar 8 horas o mucho tiempo a una tarea. Tal vez el problema es que durante tanto tiempo confundiste el hacer con el ser, que ahora que no sabes quién eres, cuando una parte del hacer desaparece. Y aquí quiero hacer una pausa, porque no estoy diciendo que las habilidades ya no importen. Claro que importan. Saber escribir importa, saber diseñar importa, entender los negocios importa, comunicar importa, aprender importa, la experiencia importa y muchísimo. Pero estamos entrando en una época donde saber ejecutar una tarea ya no es suficiente para diferenciarse, porque la ejecución se está volviendo abundante. Una imagen ya no es escasa. Un código ya no es escaso. La información ya no es escasa. La capacidad de producir está dejando de ser el gran diferenciador. Entonces, ¿qué sí va a ser escaso? El criterio, la sensibilidad, el contexto, la experiencia humana, la capacidad de decidir qué vale la pena hacer. Porque una inteligencia artificial puede hacer 100 ideas, pero no sabe cuál de esas ideas tiene sentido para tu vida. Puede escribir 10 versiones de un discurso, pero no sabe cuál representa realmente aquello que tú quieres decir. Puede analizar millones de datos, pero no sabe tener conversaciones interesantes con tu hija, con tu hijo, con tu amigo.
No sabe qué sueño llevas años y años posponiendo. No sabe qué significa para ti tener éxito, no sabe qué precio emocional estás dispuesto a pagar por un negocio, no sabe si quieres construir una empresa o simplemente quieres tener las tardes libres. Y creo que aquí está una de las conversaciones más importantes que debemos tener, que debemos empezar a tener, porque la inteligencia artificial puede aumentar nuestra capacidad. Eso está demostrado, pero no puede decidir por nosotros qué hacer con esa capacidad. Y eso cambia absolutamente todo. Durante años pensamos que el gran problema era que no teníamos suficiente tiempo. Y ahora estamos creando herramientas que pueden devolvernos parte de ese tiempo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? Porque imagina que la inteligencia artificial te devuelve 5 horas a la semana, después 10, después 20. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a utilizar ese tiempo para producir todavía más? ¿Para llenar todavía más tu agenda? ¿Para responder más mensajes? ¿Para crear todavía más contenido? ¿Para trabajar todavía más? Porque si hacemos eso, entonces tenemos un problema. Y ese problema no es tecnológico, es un problema humano. Porque habemos creado una tecnología capaz de liberarnos solo para construirnos una jaula más grande. Y eso, para mí, es uno de los grandes riesgos de esta nueva era. No que las máquinas se vuelvan demasiado humanas, sino que nosotros nos volvamos demasiado parecidos a las máquinas. Más rápidos, más eficientes, más productivos, pero cada vez más desconectados, más cansados, más ocupados, sin espacio para pensar, sentir, crear, vivir. Por eso creo que necesitamos una nueva conversación. Una conversación que no sea solamente sobre inteligencia artificial, sino cómo liderarnos a nosotros mismos en un mundo donde la tecnología cada vez puede hacer más cosas por nosotros. Porque el liderazgo del futuro no será saber utilizar las mejores herramientas, será saber cuándo utilizarlas y cuándo volver a ti. Será tener una visión expansiva, será entender que la tecnología puede multiplicar tu capacidad, pero no puede reemplazar tu conciencia. Puede ayudarte a escribir, pero no puede vivir por ti. Puede ayudarte a planear, pero no puede elegir tu vida. Puede ayudarte a crear un negocio, pero no puede decidir qué tipo de vida quieres tener mientras lo construyes. Y quizá esa sea la verdadera revolución. No que ahora podamos hacer más, sino que por primera vez tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿necesitamos hacer más? Quizá la inteligencia artificial no vino a enseñarnos cómo trabajar más rápido. Quizá vino a exponernos que nunca tuvimos un problema de velocidad. Quizá teníamos un problema de dirección. Porque puedes llegar muchísimo más rápido al lugar equivocado. Puedes automatizar un negocio que no quieres. Puedes crear contenido para una audiencia con la que ya no conectas. Puedes multiplicar tus ventas y al mismo tiempo multiplicar una vida que te está agotando. Por eso la tecnología sin conciencia puede ser peligrosa. No porque la máquina sea mala, sino porque la velocidad amplifica la dirección que ya llevas. Si estás construyendo algo alineado contigo, la tecnología puede ayudarte a expandirlo. Pero si estás corriendo hacia una vida que no quieres, ahora puedes llegar más rápido. Y por eso creo profundamente que el futuro necesita algo más que personas expertas en inteligencia artificial. Necesitamos seres humanos capaces de detenerse, de pensar, de cuestionarse, de elegir y de volver a preguntarse. ¿Esto que estoy construyendo realmente se parece a la vida que quiero vivir? Para mí, esa es la verdadera simplicidad radical. No tener menos herramientas solamente, sino dejar de utilizar herramientas para construir una vida que no necesitamos. Porque quizá el verdadero lujo del futuro no será tener acceso a la mejor inteligencia artificial, será tener la capacidad de decir, no necesito ser más. Será recuperar el tiempo, la atención, la capacidad de estar presente. Será construir un negocio en paz. Será aprender a vivir sin prisa en un mundo cada vez que quiere ir más rápido. Y quizás ahí es la gran paradoja.
Mientras las máquinas se vuelven más rápidas, nosotros necesitamos volvernos más conscientes. Mientras la inteligencia artificial nos permite producir en segundos, nosotros necesitamos recuperar la capacidad de detenernos. Mientras todo el mundo busca automatizar todo, nosotros necesitamos preguntarnos, ¿qué partes de mi vida no quiero automatizar jamás? Una conversación, una mirada, una idea que tarda tiempo en madurar, el silencio, el descanso, la intuición, la experiencia, la capacidad de cambiar de opinión, la capacidad de sentir algo que no estaba en los datos, porque eso también es inteligencia. Y quizá la inteligencia artificial nos está obligando a descubrirlo. Quizás vino a quitar el valor a algunas tareas para obligarnos a encontrar el valor que aquello que ninguna máquina puede ser por nosotros. Nuestra perspectiva, nuestra historia, nuestra conciencia, nuestra capacidad de darle significado a las cosas. Porque una máquina puede generar una respuesta, pero tú decides si esa respuesta importa. Puede generar una estrategia, pero tú decides si esa estrategia está alineada con tu vida. Pero puede darte mil caminos, pero solo tú puedes elegir cuál caminar. Y eso es lo que me parece más emocionante de todo esto. Yo no creo que la inteligencia artificial haya venido a reemplazar al ser humano. Creo que vino a obligarnos a descubrir qué es aquello que ninguna máquina podrá hacer por nosotros. Y quizá la respuesta no está en trabajar más duro para demostrar que todavía somos útiles. Quizá la respuesta está en dejar de competir con las máquinas, porque nunca ganaremos una competencia de velocidad con una máquina, pero tampoco tenemos por qué hacerlo. Nuestro valor no está en ser más rápidos, nuestro valor está en ser humanos, en nuestra capacidad de imaginar futuros que todavía no existen, de conectar ideas, de comprender contextos, de sentir, de decidir, de darle significado a nuestra experiencia y de crear algo que tenga sentido. Y así, quizá tenemos que dejar de preguntarnos, ¿la inteligencia me va a reemplazar? Y empezar a preguntarnos algo mucho, mucho más poderoso. Ahora que una máquina puede hacer tantas cosas por mí, ¿qué voy a elegir hacer yo? Porque ahí empieza una conversación sobre libertad, sobre estructura consciente, sobre recuperar el tiempo, sobre utilizar la tecnología para ampliar nuestra vida, no para llenar las demás tareas, sobre entender que el progreso no consiste únicamente en hacer más rápido lo mismo. A veces el verdadero progreso consiste en atreverse a hacer algo diferente, en construir diferente, en liderar diferente, en vivir diferente, porque tal vez el futuro no pertenece a quienes aprenden a hacer más cosas. Tal vez pertenece a quienes aprenden a elegir mejor, a quienes tengan la valentía de construir desde una visión expansiva, a quienes entienden que la tecnología es una herramienta, pero la dirección sigue siendo humana. Y si algo quiero que recuerdes después de este video es esto: la inteligencia artificial puede reemplazar una tarea, puede reemplazar un proceso, puede automatizar una función, pero nunca podrá decidir quién quiere ser. Eso sigue siendo tuyo. Y quizá en medio de toda esta revolución tecnológica, esa sea la oportunidad más grande que hemos tenido, de dejar de demostrar cuánto podemos hacer y empezar a descubrir qué vale realmente la pena hacer. Porque al final, el futuro no será construido solamente por máquinas inteligentes, será construido por seres humanos conscientes, por seres humanos ordinarios creando resultados extraordinarios. Un día, una decisión, el 1% diario. Y quizás esa sea la verdadera pregunta que la inteligencia artificial nos está arrojando a la cara. No me vas a reemplazar, sino ahora ya no necesitas pasar 8 horas haciendo esto. ¿Qué vas a hacer con tu vida?